Buenos días. En la sesión del día de hoy vamos a analizar cómo se determina el valor de la entalpía a valores diferentes de temperatura de 25 Celsius. En la sesión anterior, durante la ley de Hess, aprendimos cómo determinar el valor de la entalpía para una reacción química a partir de valores de entalpía ya reportados para reacciones de formación, de descomposición o de combustión. Y con estos conjuntos de reacciones se organizan las ecuaciones de tal forma de que podamos obtener como resultado final la reacción objetivo que se está estudiando, y con esto se puede conocer el valor de la entalpía. Ese valor de entalpía que se calcula en ley de Hess está calculado para la condición de 25 Celsius y una atmósfera, y el día de hoy veremos cómo es que podemos calcularlo a un valor diferente de 25 Celsius. Vamos a partir para una reacción en donde tenemos dos reactivos, el reactivo N, el reactivo M, el reactivo N, y tenemos dos productos que en este caso están establecidos como R y como S. Cada uno de ellos tiene sus coeficientes estequiométricos que están escritos ahí con las letras minúsculas correspondientes, y esta es la reacción con la que vamos a estar escribiendo los valores para las capacidades caloríficas para que lo tengamos en cuenta. Ahora, igual que en el caso anterior, nos vamos a apoyar de lo que aprendimos en el tema de primera ley de la termodinámica, allá cuando en la parte final apareció la expresión para la entalpía. Ahí hay que recordar que la entalpía, por definición, es el calor absorbido o liberado por un sistema a presión constante, y entonces esta definición es la que hemos estado ocupando. Y entonces el calor que absorbe o libera una reacción química será igual al cambio en la entalpía. Eso por una parte, esta sería la primera expresión que nosotros tenemos. Y por otra parte, la entalpía es una función de estado, por tanto puede ser escrita como la diferencia del estado final menos el estado inicial. Particularmente hablando para una reacción química, el estado final está descrito por los productos, por eso tenemos aquí la entalpía de productos menos la entalpía del estado inicial, que en la reacción química son los reactivos. Entonces tenemos la entalpía de productos menos la entalpía de reactivos. Esta expresión es porque la entalpía es una función de estado, que solo depende del estado inicial y final, no de la trayectoria, así como lo vimos en el tema del lenguaje termodinámico. Bueno, como en esta sesión lo que nosotros queremos evaluar es cómo cambia la entalpía con respecto de la temperatura a la expresión que acabo de escribir aquí, que sería, bueno, le voy a poner números, esta sería la 1 y esta sería la expresión 2. A la expresión 2, para saber su dependencia con la temperatura, la vamos a derivar con respecto de esta propiedad, ¿no? De la temperatura. Entonces, si se fijan, la ecuación 2, lo único que hice fue ahora ponerla en función de la temperatura, tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la igualdad. Y entonces, ahora tengo esta expresión, ¿no? Bueno, nosotros, si nos acordamos, la expresión que tenemos de entalpía es el producto NCP, bueno, diferencial de T, cuando no la habíamos integrado. ¿Se acuerdan de esa expresión cuando la ocupábamos, por ejemplo, para el ciclo? ¿Se acuerdan cuando resolvimos este problema en donde teníamos tres procesos diferentes y calculábamos la entalpía? ¿Se acuerdan de la ecuación que ocupábamos? Sí, profe. Sí. Entonces, ustedes se acuerdan que la diferencial de entalpía también la puedo escribir como el producto de N Cp molar diferencial de T. Esta ecuación sí la recuerdan así, ¿no? También en su forma diferencial. Sí, ¿Sí? sí. Ok. Entonces, si yo sustituyo esta expresión en cada uno de los términos que están asociados para los productos o para los reactivos, nosotros podemos obtener la expresión que está acá abajo y que voy a poner como expresión número 3, en donde pues va a quedar en función esto de la cantidad del coeficiente estequiométrico y de la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, si yo sustituyo esta expresión aquí
y luego esta también la sustituyo aquí. Voy a obtener la expresión de acá abajo con la particularidad de que en las reacciones puede haber más de dos especies, digamos, tanto como de reactivos como de productos. Entonces, para incluir a todas estas especies, aquí vamos a colocar que es la suma del producto de N, J, aquí tiene NJ como subíndice, y por la capacidad calorífica a presión constante de los productos, menos la suma del producto de Ni por la capacidad calorífica a presión constante de los reactivos. Importante mencionar que NJ y Ni son los coeficientes estequiométricos de las especies participantes, particularmente Ni, que es el primero que está aquí, Ni es el de los reactivos, y NJ es el coeficiente para los productos. Entonces, como esta es una suma, entonces vamos a tener la suma del producto del coeficiente estequiométrico multiplicado por la capacidad calorífica a presión constante de cada uno de las especies que estén participando. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, dependerá de cuántas especies yo tenga. Esta suma puede tener diferente cantidad de términos para los productos y lo mismo aplicará para los reactivos. Y luego, entonces, nosotros podemos hacer la diferencia, la resta entre ellos, y ya podríamos obtener la dependencia de la entalpía con respecto de la temperatura. Ahora, aquí es bien importante establecer que en este tema vamos a tener dos casos, ¿ok? Dos casos de estudio en donde la capacidad calorífica va a ser quien va a dictaminar si tenemos el caso 1 o tenemos el caso 2, ¿ok? Para ello, la forma en la que voy a simplificar la expresión que aquí tiene número 3, bueno, acá a esta le voy a poner 4. Si nosotros notamos esta diferencia de productos, yo la puedo escribir como una delta, ¿ok? Entonces, esta diferencia la voy a escribir como delta CP y a lo largo de todo el texto, cuando yo ponga delta CP, me estoy refiriendo a la diferencia de las capacidades caloríficas de los productos menos las capacidades caloríficas de los reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico correspondiente. Entonces, todo eso está englobado ahí en delta CP. ¿Sí queda claro que esto es esto que está aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, del lado izquierdo, fíjense cómo aquí me quedó la diferencial del cambio en la entalpía y me quedó acá la diferencial de temperatura aquí dividiendo. ¿Ok? Y esto va a ser igual al cambio en la capacidad calorífica a presión constante molar, y por tanto las unidades que debe tener tanto la igualdad que tenemos, el término que tenemos del lado izquierdo como el término que tenemos del lado derecho, sus unidades deben ser Joule sobre mol Kelvin, que pues son las unidades de la capacidad calorífica molar. En eso no tenemos ningún problema, ¿verdad? No. ¿No? Ok. Entonces, como les comentaba, pues los dos casos de estudio van a estar en función de, pues, qué valores toma la capacidad calorífica. Hasta donde hemos venido platicando aquí, siempre la capacidad calorífica la hemos venido manejando como, pues, como una cantidad constante, es decir, como un número, ¿no? Este número lo hemos tomado siempre fuera de las integrales que estuvimos realizando cuando obteníamos las dependencias de la entalpía con respecto de la temperatura. Siempre la capacidad calorífica salía fuera de la integral. Y entonces este será un caso. Pero también resulta que hay otros casos en donde la capacidad calorífica no tiene un valor constante, sino tiene una dependencia con la temperatura y su dependencia que tiene la forma de un polinomio. Incluso puede ser un polinomio del segundo orden o incluso del tercer orden. Y entonces habrá que considerar esta dependencia y dado que hay una dependencia no se puede tomar fuera de la integral. ¿Ok? Ese sería el caso número 2 que vamos a hablar en la segunda parte de esta sesión. Entonces, esta ecuación 4 que acabo de escribir aquí es como la expresión general que nosotros vamos a ocupar. Y a partir de esta vamos a obtener los dos casos de estudio. Bueno, entonces vamos al primer caso que en particular pues es el más sencillo de los dos. En este aspecto realmente la integral que queda es sencilla, pero pues bueno, vamos a ponerlo así.
Lo primero que yo me tengo que fijar cuando resuelvo un problema de dependencia de entalpía con respecto a la temperatura es si mi capacidad calorífica que me están dando, los valores, son constantes en el intervalo en el que se está evaluando. Aquí el intervalo lo he denotado como T0 a T, donde en este tema siempre T subíndice 0 siempre va a ser como nuestra temperatura de referencia y es 25 Celsius o 298.15 Kelvin. T0 siempre tiene ese valor, ¿ok? Y es como nuestro punto de referencia. Por el contraste, T puede ser cualquier valor de temperatura que nosotros estemos trabajando y que pues sea diferente de 25 Celsius, ¿no? Por ejemplo, si en el laboratorio hacen la reacción a 100 Celsius, pues T tomaría ese valor, si fuera 300, 400, allí puede tomar N cantidad de valores esta propiedad T. ¿Ok? Pero T0 sí es un punto fijo y siempre va a ser 298.15, siempre. ¿Ok? Entonces, si yo en el problema que estoy analizando resulta que a mí me dan valores constantes de capacidades caloríficas molares en el intervalo, pues yo voy entonces a establecer que este es el caso número 1, en donde la capacidad calorífica es, bueno, es independiente de la temperatura y por tanto tiene un valor único. Por ejemplo, ¿cómo yo saber que la capacidad calorífica es constante? Por ejemplo, para el agua, ¿cuánto va para el agua líquida? ¿Cuánto vale la capacidad calorífica? El valor que ustedes sí se saben. La de 4.18, algo así, por eso le mandó 3 kilojoules hormona. Exactamente, exactamente. Ese es el valor que tiene la capacidad calorífica para el agua líquida. Y se fija, pues es un número. Eso lo hace entonces que sea una cantidad constante. ¿Ok? Entonces, si yo en el problema veo que me dan valores que sí que como 4.184, que usted dijo, bueno, ahorita yo lo dije en joules, este, si a mí me dan valores así, pues entonces quiere decir que no tienen dependencia con la temperatura y entonces yo puedo establecer que estoy en el caso número 1, donde las CPs molares de todas las especies que participan son constantes en el intervalo de estudio. ¿Ok? Entonces, si eso pasa, pues entonces mi delta CP va a ser también una constante. Aquí hay que recordar que delta CP es esta cantidad que está acá arriba y es la diferencia de capacidad calorífica molar de productos menos la capacidad calorífica molar de reactivos. Si ambos son números, cuando yo hago la diferencia entre ellos, pues la diferencia entre dos números me da otro número. Entonces, ese valor numérico va a ser una constante y la expresión 4 que está escrita acá arriba, yo voy a pasar la diferencial de temperatura del lado derecho para hacer la integral y entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar del lado izquierdo la diferencial del cambio de la entalpía, su integral que va a ser evaluada desde una entalpía a T0, que T0 acuérdense que es 298, hasta una entalpía que se tiene a la temperatura T. Esto va a ser igual a la delta CP, que sería este término que está aquí. Y esta delta CP la voy a tomar fuera del integral porque es una constante. Y luego la diferencial de t que pasé multiplicando me va a quedar acá, diferencial de t, y su integral va a tener los límites de T0, que es 25 Celsius o 298.15 Kelvin, hasta una temperatura T. ¿Ok? Las integrales de ambos lados, pues realmente son sencillas porque es la diferencial de una propiedad y entonces la integral de una diferencial de x, por ejemplo, pues simplemente da la propiedad x y esta la vamos a evaluar del límite superior menos el límite inferior. Del lado izquierdo, si aplicamos esto, nos quedaría el cambio de la entalpía en la temperatura T menos el cambio en la entalpía en la temperatura 0 va a ser igual al cambio, al delta CP de productos menos reactivos que están englobados aquí. Y luego me va a quedar el producto T menos T0, que es lo que proviene de la integral. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Esta integral resulta fácil o entendible más bien. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, dentro de todas estas, a mí realmente la que me interesa es esta. ¿Ok? A mí lo que me interesa determinar es la entalpía, el cambio de la entalpía a una temperatura diferente que T0. Entonces, esa temperatura es T, y entonces voy a despejar a esta de mi expresión,
Y entonces simplemente paso a la entalpía T0, la paso del lado derecho y entonces me va a quedar esta expresión en donde tengo que la entalpía a la temperatura T va a ser igual al cambio en la entalpía a 25 Celsius más el producto delta Cp por delta T. Aquí acordémonos pues que este delta T estaba expresado allá como T menos T0. Nada más que aquí lo puse como delta, ¿no? Entonces eso es lo que significa. Ahora, el valor que nosotros tenemos de delta H a temperatura de 25 Celsius, ese es el valor que nosotros obtuvimos, por ejemplo, en la clase pasada en ley de Hess. En ley de Hess nosotros obtuvimos valores de entalpía a 25 Celsius y entonces, por ejemplo, el valor que obtuvimos para el problema que resolvimos en la sesión pasada, ese valor debería de estar localizado aquí. ¿Ok? Este sería nuestro valor y entonces en este tema lo que deberíamos de evaluar es este producto. ¿Ok? Entonces, para que no olviden, ¿no? Que el valor que obtuvimos sí se ocupa también para este tema y aquí está. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí, Sí, profe. Sí. Ok, nada más a manera de recordatorio, si ustedes se acuerdan, en la clase pasada acordamos que el delta H de la reacción, así como lo manejamos en la clase pasada, delta H de la reacción, nada más que aquí en vez de ponerle delta H de la reacción a T0, simplemente le puse delta H a la temperatura de 25 Celsius, pero es la delta H de la reacción a esa temperatura de 25 Celsius. Lo que vimos la clase pasada es que era igual a la suma de los cambios de entalpías de los productos, que en este caso acuérdense que son R y S, menos la suma de las entalpías, de los cambios de entalpías de los reactivos, que en este caso son M y N, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico correspondiente, y entonces la diferencia de estos me dio la delta H. Pero esta expresión que está aquí es la mismita que vimos la clase pasada para calcular la delta H de formación. ¿Se acuerdan? En la última parte del problema trajimos esta expresión. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Ok, entonces para que vayan como hilando como la historia, esta expresión ya la vimos en la clase pasada. Si no recuerdan un poco esto, vayan a la parte final de esta clase y van a encontrar que es esta la misma expresión. Ahora, la delta Cp pues tiene exactamente la misma forma que la delta H, ¿no? Tiene que ser la suma de la propiedad de interés, que en este caso es la capacidad calorífica de los productos, aquí está, la suma de las capacidades caloríficas de los productos, menos la suma de las capacidades caloríficas de los reactivos, cada uno de ellos multiplicado por el coeficiente estequiométrico correspondiente. Y entonces, si ustedes se fijan, esas expresiones para la entalpía a 25 Celsius y de las capacidades caloríficas de reactivos y de productos, pues realmente tienen la misma forma, ¿no? Porque ambas son deltas. Entonces, pues las deltas tienen la misma forma, ¿no? Final menos inicial, y en este caso final siempre es productos, inicial siempre son reactivos. ¿Ok? Las unidades que tienen cada uno de ellos, pues va a depender de la propiedad de estudio, ¿no? Si es en términos de entalpía, pues las unidades van a ser energía entre mol, en este caso joule sobre mol, por ejemplo, podría ser, y la delta Cp particularmente tiene como unidades joule entre mol Kelvin. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Acá viene un poco el recuerdo, ¿no? ¿Quiénes son los productos? ¿Quiénes son los reactivos? ¿No? Los coeficientes estequiométricos de ellos, ¿no? El delta H que está calculado a 25 Celsius. Y bueno, aquí tal vez me faltó mencionar, ¿no? Que estas delta H, lo platicamos la sesión pasada, estas delta H son las que nosotros obtenemos de las tablas. ¿Y se acuerdan que hay algunas especies que tienen este valor igual con cero? ¿Qué especies tienen el delta H a 25 Celsius de formación en la que debería de ser así? ¿Cuáles son los que tienen valor igual con cero? ¿Qué especies? las más estables, ¿no? Las que están en su forma más estable. ¿Ok? Entonces también para que vayan, eso también tiene importancia acá. Y bueno, aquí no dice que la Cp es la capacidad calorífica molar a presión constante de cada especie. Entonces, aquí está un poco escrito qué ecuaciones yo tengo que entonces llevar al ecuacionario. Pues bien fácil. La que está en amarillo acá arriba, esta tiene que ir al ecuacionario y las dos que están en azul. ¿Ok? Entonces, con esas dos ya le hicimos porque, si se fijan, aquí están los dos términos que este delta HT0 está aquí
y el delta Cp está acá. Y bueno, la delta T es simplemente la diferencia de temperaturas. Entonces, con estas tres ecuaciones podemos calcular el cambio de la entalpía a una temperatura diferente que 25 Celsius. Pues vamos a platicar un problema, porque bueno, realmente todo esto se entiende mejor cuando estamos platicándolo, ¿no? Ya en un problema en específico. Bueno, vamos a tener la siguiente reacción en donde tenemos estas especies. A ver, díganme cómo se llaman, bueno, conocen los nombres de cada una de las especies que tenemos ahí. Sí, A ver, es el sulfuro de hidrógeno que reacciona con el oxígeno para formar agua y dióxido de azufre. ok, muy bien. Entonces, en esta reacción, lo que nosotros tenemos es la formación de 2 mol de dióxido de azufre, como ahorita nos dijeron. Y entonces, particularmente hablando cuando tenemos, fíjense, esta reacción así como tal, pues no es ni de formación, ni de descomposición, ni de combustión. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, bueno, esta reacción, pues por eso no se las pido que la escriban así, pero las otras sí ya como que establecimos, ¿no? Cómo las vamos a balancear y cómo las vamos a escribir. En este caso particular, pues no pertenece a ninguna de esas y cuando sea una reacción así, yo les voy a dar, digamos, la escritura de la ecuación química. ¿Ok? Particularmente en este dice que hay que calcular para la estequiometría de formación de 2 mol de dióxido de azufre, ¿no? Aquí lo que se calcula el cambio de la entalpía para la formación de 2 mol a una temperatura de 370 Kelvin. Entonces, cuando yo ya veo la temperatura y digo, esta temperatura es diferente que 25 Celsius, entonces aquí es donde me están haciendo la invitación a que yo aplique lo que estamos viendo en esta clase de dependencia de entalpía con respecto a la temperatura. Si fuera a 25 Celsius, muy probablemente lo que me estarían invitando sería a ocupar la ley de Hess y a partir de la ley de Hess obtener el valor a 25 Celsius. Entonces, por ahí también puedo como intuir un poco hacia dónde va el problema. Ahora, fíjense lo que dice lo siguiente, el problema dice, desprecia las variaciones de la capacidad calorífica molar con la temperatura y considera los constantes en el intervalo de 298.15 a 370 Kelvin. Entonces aquí ya nos están diciendo que son constantes. Además nos dan los valores en la tabla para las entalpías a 25 Celsius y para las capacidades caloríficas molares para cada una de las especies que participan. Entonces aquí están las 4 especies y aquí tenemos sus valores. ¿Ok? Fíjense cómo aquí el oxígeno tiene el valor de 0, ¿no? Y entonces este es uno de los casos que es los que estábamos hablando, ¿no? Particularmente el oxígeno molecular es la forma más estable a 25 Celsius y una atmósfera para el átomo de oxígeno. Entonces, por eso ahí va a cero, ¿no? Aquí en el problema pues, yo lo puse, pero a lo mejor puede ser que en algún problema pues ustedes tengan que traer como esa idea, ¿no? Y entonces saber que ese vale cero, ¿ok? Pero sí se dan cuenta más o menos cómo está esto, como vinculado con el tema anterior, Sí. ¿sí? Ok. Bueno, entonces fíjense, aquí están las capacidades caloríficas también de todas las especies. Y entonces lo que vamos a hacer, bueno, lo que iba a preguntarles, aquí con respecto a las entalpías, ¿qué me pueden decir de los valores? ¿Cómo son las entalpías de formación de estas especies, exceptuando la del oxígeno? ¿Qué representan? Negativas, Negativas, ajá, ¿y qué indican? que son una reacción exotérmica. Ok, que es una reacción exotérmica a su formación. Ok, a 25 Celsius y una atmósfera de presión. Bien, ahora, bueno, como en este caso, pues les di la reacción, pues a veces a mí lo que me gusta es que si ustedes no tienen que escribir la reacción, pues se fijen si está balanceada la reacción. Particularmente en este caso la reacción no estaba balanceada y como a nosotros nos piden para la formación de 2 mol de dióxido de azufre, lo que nos conviene es escribir pues la reacción con la estequiometría para este componente. Entonces, a partir de pues ustedes pueden balancear para las otras especies y resulta que necesitamos un, un 2 aquí en el sulfuro de hidrógeno y un 2 acá en el agua. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta que no estaba balanceada? ¿O se dejan llevar por las apariencias de que si hay coeficientes estequiométricos, la reacción ya está balanceada?
No, sí, le faltaba. Sí se dieron cuenta de eso. Ok, entonces para que cuando yo les doy una reacción química, ustedes balanceanla. Obviamente ahí los coeficientes estequiométricos que están escritos, pues ya no los pueden cambiar. Es más bien, es para esos coeficientes estequiométricos que están ahí es de apoyo para que ustedes puedan balancear a las demás especies. ¿Ok? Y cómo también saber, pues, qué estequiometría a mí me conviene tener, pues en el problema normalmente me van a decir para qué cantidad es en la que yo debo de establecer la estequiometría de la reacción, porque si se acuerdan en ley de Hess, allá es importante que las ecuaciones las podemos multiplicar por estos coeficientes. Entonces lo que yo hice aquí de entrada fue multiplicarlo por el coeficiente que me interesaba, particularmente hablando, nos estábamos centrando en este. ¿Ok? Pero en algún otro problema podría ser cualquier especie, ¿están de acuerdo? Y a partir de ese, balancear a las demás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Vale. Acá, bueno, viene la pregunta, ¿no? ¿A qué caso de estudio pertenece este problema? Digo, obviamente en este caso solo hemos revisado el caso 1, pero cuando imaginen que ustedes que ya vimos los dos casos y ustedes se topan con esta situación de que tienen, pues valores constantes, pues ustedes van a tener que elegir que el caso 1, ¿no? Porque estamos teniendo cantidades constantes para las capacidades caloríficas. ¿Ok? Dado que es el caso 1, yo tengo que tener en cuenta la expresión que vimos después de integrar, donde nos quedó que el cambio de la entalpía a la temperatura T, que en este caso T tiene el valor de 370 Kelvin, va a ser igual al cambio de la entalpía a 25 Celsius más el producto delta Cp por delta T. ¿Ok? Esa es la ecuación que vamos a ocupar y que digamos que es la que obtuvimos ahorita en el caso 1. Bueno, vamos a calcular primero el cambio de la entalpía a 25 Celsius y el producto del, y el delta Cp para poder calcular el producto delta Cp por delta T. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por delta HT y déjenme traer la tablita que tenemos acá, la voy a poner acá más cerca para que tengamos los valores cercanos. Déjenme copiarla. La voy a poner acá. Ok, vamos a hacerla más grande. Yo creo que ahí ya se mira bien, ¿no? Ahí se ve bien, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, la delta H a 25 Celsius, quedamos que es la suma de las entalpías a 25 Celsius de productos, menos la suma de las entalpías de los reactivos a 25 Celsius, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico correspondiente. Eso es lo que dice esta expresión, y entonces vamos ahora a aplicarlo. Nosotros tenemos aquí que tenemos, bueno, déjenme poner también la reacción porque me parece que acá están en revueltos, entonces también para que no nos equivoquemos, porque en la tablita no vienen en orden las especies. Luego pasa así, que cuando nos dan los datos, no necesariamente el orden en el que aparecen las especies en la tablita son el orden que tiene, ¿no? En la reacción. Entonces es bien importante que sepamos qué especies son productos y qué especies son reactivos. Entonces, en este caso, R y S, que son los productos, R va a ser el agua líquida, S va a ser el dióxido de azufre, M va a ser el sulfuro de hidrógeno, y N va a ser el oxígeno. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ponerlos en la tablita también. R es el agua líquida, aquí está. S, fíjense que Andrés, que fue el que hizo esto, no es malo, no es malvado como yo. Sí se los puso en el orden. M, N, R y S. ¿Ok? Como les platicaba, estos documentos los hizo el profesor en formación que tuve el año pasado. No, es cierto, hace 2 años, cuando comenzó la pandemia. Fíjense, él no fue malvado. En la tablita los puso en el orden como aparecen en la reacción, pero eso no siempre pasa, ¿no? Entonces, por eso siempre la recomendación aquí es que tengan la reacción siempre cerca de los datos y asignen, ¿no? ¿Quién es quién en cada uno de los casos, para que no nos confundamos. Entonces, en este caso, pues vamos a seguir la ecuación que está escrita arriba. Para el primer caso debería ser R por la entalpía a 25 Celsius de R. R en este caso es el agua líquida. El agua líquida tiene un coeficiente de 2. Entonces voy a escribir 2 por el valor de la delta H, que sería menos 286. Aquí está. Luego viene más S
por el cambio en la entalpía a 25 Celsius de la especie S. S tiene un coeficiente 2, entonces también voy a escribir aquí 2, por su valor de delta H de S, que son, bueno, este es el de R, y lo voy a marcar, este es el de S, sería menos 297, aquí está. La diferencia de este producto me va a dar kilojoule sobre mol. ¿Por qué? Porque las unidades que tenemos de delta H están dadas en kilojoule sobre mol. Entonces, para que ustedes lo tomen ahí en consideración. Y además, al igual que le hicimos en la parte final del tema anterior, los coeficientes estequiométricos se consideran adimensionales. No se les asigna la unidad de mol, entonces ahí es bien importante, son adimensionales. Ahora vamos a restar, luego viene menos. Este menos es digamos que de la ecuación para la diferencia. Y luego vamos a tener ahora para M. M en este caso, su coeficiente estequiométrico también es 2 y su delta H es menos 20.6. Entonces va a quedar 2 por menos 20.6. Y luego N, en este caso es el oxígeno, su coeficiente estequiométrico es 3 y su valor de delta H de formación a 25 Celsius es 0. Entonces voy a escribir 3 por 0. Y de nueva cuenta las unidades son kilojoules sobre mol. ¿Me pueden apoyar con el cálculo para ver si da el valor que tengo ahí en la casilla en amarillo? Sí, da, profe. ¿Sí da? Ok. Entonces, el resultado de esta operación es menos 1124.8 kilojoules sobre mol. ¿Qué significa este valor? Bueno, significa que la reacción de estudio para la formación de 2 mol de dióxido de azufre libera 1124.8 kilojoules sobre mol hacia los alrededores. ¿Ok? Dado que es una cantidad negativa, pues tiene que ir del sistema hacia los alrededores y esto pues la cataloga como una reacción exotérmica. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces ahora me voy a bajar la tablita, la voy a poner acá. Ahora para calcular la delta Cp. Ahí está. Ahora la delta Cp pues tiene la misma forma, productos menos reactivos para las Cps y considerando también la estequiometría que corresponda. Entonces en este caso, primero vamos a hacer el de la especie R. En la especie R acordamos que era el agua líquida, entonces le toca aquí un 2 y voy a multiplicar por su capacidad calorífica, que en este caso es 75.4. Aquí está. Ok, luego para la especie R también me toca un coeficiente estequiométrico 2 y su valor en la tabla está reportado para la especie que está denotada como S, 39.9, que es es el dióxido de azufre, pues aquí está 39.9. La suma de estos dos términos, de estos, digamos, productos, me van a estar en unidades de Joule sobre mol Kelvin. Las unidades acá están en la tabla, Joule sobre mol Kelvin. Y luego voy a restar para los reactivos. En este caso, M también tiene un coeficiente estequiométrico 2, entonces va a tocar 2 por 34.2, que es su capacidad calorífica de acuerdo a la tabla, más N, que N en este caso tiene un coeficiente 3 y su capacidad calorífica es 29.4. Entonces sería 3 por 29.4 y de nueva cuenta este producto tiene que tener unidades de Joule sobre mol Kelvin para que cuando lo restemos pues nos va a quedar exactamente las mismas unidades, Joule sobre mol Kelvin. Y pueden corroborar que el resultado sea 74. Sí, está bien. ¿Está bien? Ok. Entonces el resultado va a dar 74. Y fíjense cómo aquí, bueno, pareciera ser acá arriba que cuando escribí 3 por 0, pues era innecesario. Pero sí es importante que tengamos en cuenta aquí que para la delta H, bueno, este término se hizo 0, pero fíjense cómo para la delta Cp no. Entonces, para que no piensen, ¿no? Que a lo mejor escribir esto puede ser como algo innecesario, pero como que entonces les da la idea que en la delta Cp también hay un término que se multiplica por 3, ¿no? En este caso aquí fue 0 pero aquí no es 0, ¿ok? Entonces, ya tenemos los dos, digamos, las dos propiedades, las dos deltas que necesito para poder calcular el valor de la entalpía a diferente temperatura.
La ecuación que vamos a ocupar es esta que está acá arriba. Si la miran, la que está hasta acá arribita. Sí. ¿Sí? Ok, entonces esta ecuación dice que voy a escribir que la delta H de la reacción a 370 Kelvin es igual a la delta H a 25 Celsius. Ese es el primer término. Entonces la delta H a 25 Celsius, de acuerdo al primer cálculo que hicimos y que está en el primer recuadro en amarillo en la parte superior, es menos 1124.8 kilojoules sobre mol. Este es el cambio de la entalpía a 25 Celsius. Luego voy a tener más, aquí dice más, el producto delta Cp por delta T. Delta Cp es el segundo cuadro en amarillo que tengo arriba de esta expresión que estoy analizando. Y entonces, fíjense cómo aquí hay de dos sopas. O el primer valor lo escribo en joules, o el segundo valor lo escribo en kilojoules, ¿no? Porque fíjense, este está en kilojoules y este está en joules. Podría ser que a lo mejor el primero, el de la delta H a 25 Celsius, le escriban en joules, también podría ser una forma. La forma en la que aquí está escrito es que en vez de escribir 74 joules sobre mol Kelvin, para que cuando yo haga la suma, este 74 se escribió en kilojoules. Entonces, por eso el valor es 0.074, porque está escrito en kilojoules para que sean las mismas unidades. Entonces, ahí pueden hacer cualquiera de las dos opciones, ¿no? Pasar las dos a joules o las dos a kilojoules. Aquí a Andrés se le hizo más fácil escribirlo en kilojoules el segundo, y entonces este valor de delta Cp es 0.074 kilojoules entre mol por Kelvin. Ahora, la delta T, que es el término que debe de multiplicar a la delta Cp, en este caso pues es la temperatura T, que es 370, menos la temperatura T0, que es 298.15 y que esta es fija. Siempre va a tener ese valor en este tema. Entonces, cuando yo hago la multiplicación de estas, de estos términos, Kelvin, entre Kelvin se hace 1 y me queda simplemente kilojoules sobre mol. ¿Podrían corroborarme que el resultado de esta operación es menos 1119.5? Sí, sí da eso. ¿Sí da eso? Ok. Entonces, la entalpía a una temperatura de 370 tiene un valor de 1119.5 kilojoules sobre mol. Y esta sería la respuesta que estamos buscando en el problema. ¿Ok? ¿Y qué nos estaría indicando este valor? Bueno, de entrada nos estaría diciendo que a 370 Kelvin la reacción sigue teniendo un carácter exotérmico dado que es una cantidad negativa. Esto es algo que podemos apreciar por el valor y que la cantidad que se está liberando es 1119.5 kilojoules hacia los alrededores. Pero ¿qué pasa cuando yo comparo este valor con respecto del de 25 Celsius? En magnitud, ¿quién es más grande? ¿El valor a 25 Celsius o el valor a 370 Kelvin? A 25 Celsius. A 25 Celsius. Entonces, fíjense cómo esta reacción, uno pensaría que una reacción cuando le aumentamos la temperatura, se vuelve más exotérmica, ¿no? Como que a lo mejor podemos pensar eso, ¿no? ¿No les parece como un pensamiento lógico? Sí. Sí, ¿no? Sí. Y muchas reacciones sí se comportan así, ¿no? Que si a 25 Celsius liberan, por ejemplo, 100 joules, por ejemplo, si yo aumento la temperatura, libera más energía. Eso pasa en muchas reacciones, pero en particular en esta, el carácter exotérmico no aumenta cuando la temperatura está aumentando arriba de 25 Celsius. En este caso, a 370 Kelvin es un poco menos exotérmica con respecto a 25 Celsius. ¿Ok? Si ustedes se fijan, la diferencia entre ellos son básicamente 5 kilojoules. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, pues 5 kilojoules es lo que está perdiendo, digamos, de su carácter exotérmico cuando sube la temperatura de 25 a 370 Kelvin. No es como un caso común, pero sí puede llegar a pasar y por eso este ejemplo me gusta, porque podemos también pensar en estas posibilidades de que no necesariamente yo aumento la temperatura y entonces el sistema libera más energía como función de la temperatura. Eso no es necesariamente cierto y este es un caso que lo muestra. ¿Ok? Si notan eso, si les queda como moraleja cuando comparamos el primer valor que está a 25 Celsius, que es este que está acá arriba, con el valor que calculamos a 370 Kelvin. ¿Sí se nota eso?
Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora vamos a calcular el cambio. En el problema no venía el problema decía que terminara ahí, ¿no? Que termina con el cambio de la entalpía y ahí termina, ¿no? Pero bueno, vamos a aplicar lo que obtuvimos, digamos, al final también del tema de ley de Hess, que fue el cambio de la energía interna. Vamos a aplicarlo también para este caso a la temperatura que nos están pidiendo. Y entonces aquí vamos a recordar que la expresión que obtuvimos también después derivada de la primera ley de la termodinámica, obtuvimos que el cambio en la entalpía es igual al cambio en la energía interna por el producto RT delta N. ¿Se acuerdan este término de dónde provenía? Porque aquí ya está escrito y adaptado para gases. ¿Pero se acuerdan de dónde provenía este término RT por delta N? De la ecuación del gas ideal. De la ecuación del gas ideal, ajá. Y antes, que estaba escrito en vez de RT por delta N? Presión por volumen. Presión por volumen. Antes estaba escrito delta PV, ¿no? Entonces, realmente la ecuación que aprendimos en aquel momento era delta H es igual a delta U más delta PV. Este delta PV adaptado para la ecuación del gas ideal, producto PV es igual a NRT. R y T, pues vamos a tomarlos fuera del delta porque la temperatura está a 370 Kelvin, es lo que estamos analizando el sistema a 370 Kelvin, entonces lo puedo tomar fuera de esta delta y entonces me queda RT por delta N, donde N pues es el coeficiente estequiométrico de los productos menos el coeficiente estequiométrico de los reactivos. Y aquí hay que tener bien en claro que solamente aplica para los componentes en estado gaseoso. Si algún componente no está en estado gaseoso, es que yo no puedo aplicar esta expresión. Entonces voy a traer mi reacción. La reacción está aquí. La voy a traer para abajo. Entonces, ¿qué notan en particular del estado de agregación de las especies? ¿Para cuáles se aplicaría, para cuál no aplicaría? No aplica para el agua. No aplica para el agua, ¿ok? El producto, ¿no? El primer producto. Entonces, al agua aquí la voy a quitar, ¿ok? Pero fíjense cómo solo la estoy quitando para el cálculo de delta 1, porque luego no vayan a decir, ay, el profesor quitó el agua, ¿no? No, solo para la delta U y más que quitarles que no la estoy considerando para el cálculo de delta N, porque solo aplica para componentes gaseosos. Entonces voy a despejar, ya despejar la delta U a 370 Kelvin, va a ser igual a la delta H. Obviamente, si esta delta U la estoy calculando a 370 Kelvin, pues la delta H que voy a poner del lado derecho, pues tiene que ser a la misma temperatura. Si ustedes escribieran, por ejemplo, delta U es igual a 370 Kelvin, y luego ponen igual y ponen el valor de delta H a 25 Celsius, ¿están de acuerdo que están haciendo un híbrido? No están realmente evaluando a la temperatura que se está solicitando. Sí se dan cuenta que tiene que ser el valor que calculamos a 370 Kelvin y no el de 25 Celsius. ¿Sí queda claro eso? ¿Que no pueden hacer híbridos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, para calcular el delta U a 370 Kelvin, coloco del lado derecho esto es igual al delta H a 370 Kelvin, que toma un valor de menos 1119.5 kilojoules entre mol. Luego viene menos el producto RT. Aquí está el producto RT, con la particularidad que R se escribió en kilojoules, por tanto tiene un factor de por 10 a la menos 3 incluido. Tenemos la R multiplicada, que son 370 Kelvin, y luego viene acá la parte importante, que es donde nosotros tenemos, digamos, esta situación de que solo aplica para gases. Va a ser la diferencia de productos menos reactivos, y entonces en productos solo tenemos al dióxido de azufre, entonces tenemos solo 2, entonces por eso aquí sería 2, menos, aquí sí viene la suma de los reactivos, sería 2 más 3, aquí sí me da 5. Entonces por eso 2 menos 5. Queda claro que aquí solo es 2 y luego el del otro es menos 5. ¿Sí queda clara esa expresión así? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Bueno, podrían corroborar que me da menos 1110.3 kilojoules sobre mol. A ver, lo pongo otra vez para que hagan la operación y me digan si les da ese valor. Sí, sí da. ¿Sí da?
Ok. Ah, bueno, me faltó aquí hacer que Kelvin entre Kelvin da 1, y entonces ya todo me queda en kilojoules sobre mol. Y esta consideración, ¿no? Que esta cantidad es adimensional, ¿no? Para que no le pongan unidades, porque si no, no los van a poder sumar. ¿Ok? Bueno, restar en este caso, ¿no? El primer término con el segundo. Entonces, ya tenemos que la delta U a 370 Kelvin es menos 1110.3 kilojoules sobre mol. Aquí en lo que me quiero centrar es que la delta N nos quedó negativa. Bueno, aquí si ustedes se acuerdan, delta N, ahorita la calculamos, era 2 menos 5. ¿Cuánto es 2 menos 5? Menos 3. Menos 3. Menos 3. En el tema pasado le dimos una interpretación a este signo. ¿Se acuerdan? Si es negativo, ¿qué implica? ¿Que se comprime? Que se comprime. El sistema se comprime. Y sí toma sentido, ¿no? Porque el sistema pasa de 5 mol gaseosos en los reactivos a únicamente 2 mol gaseoso en los productos. Entonces, cuando reaccionan los reactivos, 5 mol se transforman en 2 mol gaseosas y también se forman 2 mol líquidas, pero aquí hay que considerar que digamos que el espacio que pueden ocupar los líquidos con respecto de los gases, pues básicamente es muy pequeño, ¿no? Entonces, por eso los consideramos despreciables a los líquidos y a los sólidos con respecto al volumen que pueden ocupar los sistemas gaseosos. ¿Ok? Entonces, por eso solamente consideramos a los componentes gaseosos y pasamos de 5 mol gaseosas pasamos a 2 mol gaseosas. Por lo tanto, tenemos una delta N negativa y podemos saber que el sistema se está comprimiendo. ¿Ok? Yo puedo ver esto en la reacción, pero bueno, tal vez calculando ya la delta N, ya puedo saber si tiene un signo positivo o tiene un signo negativo. En este caso corresponde negativo y se asocia con una compresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y aquí viene la nota, esa nota de que se considera, ¿no? Que es despreciable el volumen que ocupan los líquidos y los sólidos con respecto a los componentes gaseosos. Y bueno, y con todo esto ya aprendimos, con este problema ya aprendimos a calcular la entalpía y la energía interna a una temperatura diferente que 25 Celsius. ¿Ok? ¿Queda alguna duda? No. ¿No? Ok, entonces ahora vamos a mirar el siguiente caso. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.